La etapa de la antigüedad clásica abarca el periodo anterior al siglo IV. Hoy en día, cuando pensamos en la cruz, la podemos relacionar directamente con el cristianismo. En cambio, esto no se podía hacer antes del siglo IV, ya que los romanos usaban la cruz como un instrumento de castigo para los esclavos. Por eso los primeros cristianos no podían usar este elemento como un símbolo de su fe. Además de esto, la forma de la cruz ya existía, no fue creada por el cristianismo. Lo que sí tenía era diferentes significados. Estaba relacionada con la religión, con la protección o la presentación del universo. Es decir, que la cruz no nació con el cristianismo, sino que fue adoptada posteriormente por esta religión. Durante los primeros siglos, los cristianos utilizaban otros símbolos para identificarse, como el del pez, conocido como Ichthus. Todavía no existían iglesias o templos cristianos como los conocemos hoy en día. Los creyentes se reunían en casas particulares o en espacios adaptados para celebrar sus ceremonias religiosas. Luego de la antigüedad clásica surge la arquitectura paleocristiana, desarrollada entre los siglos IV y VI después de Cristo. Tras siglos de persecución dentro del Imperio Romano, la promulgación del Edicto de Milán en el año 313 permitió la libre práctica de la religión cristiana. A partir de entonces, las comunidades cristianas comenzaron a construir espacios propios para reunirse y celebrar el culto. Para ello, adoptaron la Basílica Romana, un edificio que originalmente tenía funciones comerciales, administrativas y jurídicas. Estas construcciones se caracterizaban por una nave central, naves laterales y un ábside en uno de sus extremos, donde posteriormente se ubicó el altar cristiano. Es en este contexto donde también comienza la transformación de la cruz. Lo que para los romanos había sido un instrumento de ejecución pasó a convertirse en el principal símbolo de la nueva fe. La forma más difundida fue la cruz latina, compuesta por un eje vertical más largo y un eje horizontal más corto. Aunque las primeras basílicas todavía no adoptaban plenamente la forma de la cruz en su planta arquitectónica, el recorrido longitudinal del espacio comenzaba a expresar simbólicamente el camino espiritual del creyente hacia el altar. El periodo paleocristiano representa un momento de transición. La cruz deja de ser solamente un símbolo religioso oculto y comienza a ocupar un lugar visible tanto en el altar como en la arquitectura. Esta evolución continuará durante el periodo bizantino, donde la cruz adquirirá un papel cada vez más importante en la organización del espacio arquitectónico. El arte bizantino se desarrolló en el Imperio bizantino entre los siglos 501 y 600 después de Cristo. Su capital fue Constantinopla, surgió a partir de la tradición romana y tuvo una fuerte influencia del cristianismo. En el arte bizantino predominó la cruz griega formado por 4 brazos de igual longitud. Este diseño simbolizaba un equilibrio de la perfección y el universo ordenado por Dios. Con el tiempo, la cruz se convirtió en un símbolo más importante del cristianismo y fue utilizada en iglesias, mosaicos y objetos religiosos. Es considerada la obra más representativa de la arquitectura bizantina. Espacios centralizados alrededor de una gran cúpula, plantas basadas en la cruz griega, simetría y equilibrio en el diseño, uso de mosaicos con fondos dorados, decoración religiosa con imágenes de Cristo, la Virgen y los santos, sensación de espiritualidad, solemnidad y eternidad. La cúpula simbolizaba el cielo y la representación divina. Los mosaicos y las imágenes religiosas ayudaban a enseñar la fe cristiana y favorecían las contemplaciones espirituales de los fieles. En el periodo románico se implementó la cruz latina como símbolo de cristianismo. Más allá de su obvio significado teológico, durante este periodo, entre los siglos XI al XIII, este símbolo dejó de ser un elemento puramente decorativo para convertirse en el elemento central sobre el cual se diseñaron los templos. La cruz latina pasó a cumplir una doble función, simbólica y práctica. Los arquitectos de esa época diseñaban la iglesia con forma de cruz latina porque para ellos el edificio entero representaba el cuerpo de Jesús crucificado. La nave, es decir, el pasillo vertical, simbolizaba el torso. El pasillo que lo cruza, el transepto, simbolizaban los brazos abiertos. Y el fondo, donde está el altar, el ábside, era la cabeza, que siempre apuntaba al este, por donde sale el sol, simbolizando la luz y la resurrección. Además de los elementos básicos, también es importante observar que utilizaban otros recursos para mejorar la estructura, como el crucero, que sería el punto donde se cruzan los dos pasillos de la cruz,
y donde solían poner una torre con ventanas para que entrara un montón de luz justo en el medio. La girola, ubicada detrás del altar, donde hacían una curva que continuaba en los dos pasillos laterales. Así, los miles de peregrinos podían entrar, rodear el altar por detrás, ver las reliquias de los santos y salir por el otro lado sin interrumpir la misa que estaba pasando en el medio. Además de su uso religioso, la cruz latina ayudaba a distribuir el enorme peso de las bóvedas de cañón, características del románico. Los muros gruesos y los contrafuertes exteriores sostenían la estructura, pero la intersección del crucero funcionaba como un núcleo de estabilidad que permitía levantar torres más altas, haciendo que la iglesia fuera visible desde kilómetros de distancia. Bueno, voy a hablar sobre el periodo gótico y cómo aparece la cruz en la planta arquitectónica. Este periodo gótico se desarrolló aproximadamente entre los siglos XII y XVI. Este empieza por Francia y después se sigue expandiendo por gran parte de Europa. Fue una etapa, de crecimiento de las ciudades y de gran influencia de la iglesia, ya que por esto se construyeron catedrales. En cuanto a la planta arquitectónica, el tipo que más se usó de planta fue la cruz latina. Tenía una sala principal larga y un brazo transversal más corto que se llamaba transepto. Un ejemplo que puedo decir es de la Basílica de Saint-Denis en Francia. Se consideró uno de los primeros edificios góticos. Espacialmente, en la arquitectura gótica se buscaba generar sensación de verticalidad, amplitud y luz. Gracias al uso del arco ojival, las bóvedas y los arbotantes, se pudieron construir edificios más altos y con grandes vitrales. Esta organización también estaba relacionada con las prácticas religiosas. El pueblo entraba por la sala principal y avanzaban hasta el altar siguiendo un recorrido simbólico. El símbolo de la cruz evolucionó de ser solamente una representación religiosa a convertirse también en una experiencia arquitectónica, ya que el edificio completo tenía ya esta forma y permitía recorrerla físicamente. Hoy, la cruz sigue siendo uno de los símbolos más reconocidos del mundo. Lo que comenzó en el periodo del Paleocristiano como una expresión de fe terminó convirtiéndose en un elemento presente en el arte, la arquitectura y la identidad cultural de muchas sociedades.